Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos reencontrándonos en el ciclo de las entrevistas de banda ancha y en esta oportunidad para escuchar a un referente nacional de la izquierda. Y es una figura histórica de la izquierda de este país. Es Juan Carlos Alderete, hoy líder del PTP, el Partido de los Trabajadores y el Pueblo. Presta atención porque entramos en su historia, que en buena medida tiene que ver con la historia de nuestro país. Primera parte. Y en procura de conocerlo un poco mejor, Juan Carlos, quiero hacer algunas preguntas respecto de su historia personal. Sí. Yo leí que usted a los 14 años pegó el portazo en su casa y dijo, me voy a Cuba a pelear con el Che Guevara. ¿Eso es tan así o fue una exageración? Es así, en ese momento yo no quería ir a la escuela, en el lugar. En Salta, me gustaba ¿no? mucho jugar al fútbol, casi no iba, entonces el reto permanente de la directora de la escuela, de la maestra, de la portera, que iban a convencer a mis padres, y me escapé 2 veces. Me escapé 2 veces, la primera vez me hicieron traer de nuevo de Tucumán, porque quería ir justamente en búsqueda, en ese momento, que no era comercial la figura del Che Guevara, sino que era otra cosa, para la juventud nuestra. Esto en plenos época, años 60. Exactamente, claro. Es decir, era otra cosa. Juan Carlos, usted salteño. Salteño. Y se había fugado, digamos, a Tucumán. Exactamente. Bueno, quería irme a Cuba y quería ser guerrillero. Es decir, con 14 años. Ser un libertario también, el patriota, claro. Es decir, con eso. Pero, claro, mi padre me dio permiso, pero yo no sabía que era para llegar a Buenos Aires nada más, no salir de la Argentina. Así que anclé en Buenos Aires y bueno, ahí que me quedé en Buenos Aires, ¿no? Y ahí he hecho raíces en Buenos Aires. Eché raíces, bueno, como a mí me gustaba mucho el fútbol, lo que primero que hice es inscribirme en un club, probarme en un club. Bueno, luego 17 años debuté en primera en Fénix, jugué en Fénix hasta los 18 o 19 años, donde allí decidí, porque me encantaba el sindicalismo, quería ser sindicalista. Entonces dejé, creo yo que algunos que me conocen también en esa época me decían, lo mejor del momento dejaste el fútbol, es decir, para ir a trabajar. Pasaba por una fábrica de la industria lechera, recuerdo, muy grande, 1.700 obreros, y dije, yo tengo que entrar a trabajar ahí y tengo que ser delegado general. Bueno, así empezó la carrera sindical, ¿no? Sindical política, ¿no? Inclusive tuvieron que llamar nuevamente a elecciones, es decir, en el gremio, en la fábrica, porque cuando me eligen delegado general yo no había cumplido los 21 años. Claro. Por lo tanto tenías que esperar a cumplir los 21 años para recién ser elegido. ¿En qué empresa concretamente hoy fue ya eso? no existe en Argentina, es una de las principales del producto lácteo de la industria lechera de esa época, que es Argeldá. Es la primera fábrica en Argentina que sacó el sachet, pues se vendía la botella de leche, la botella venía de botella de vidrio, claro. Y se cambió el sachet, bueno, claro. Con producción propia, porque inclusive la producción también se le vendía a otra empresa que estaba en pleno movimiento, como La Serenísima, claro. Como Sancor, los subproductos, ¿no? Es decir, Juan Carlos, ¿cómo se involucró con la izquierda, con esta izquierda revolucionaria del Che Guevara, de Fidel Castro? ¿Cómo es que usted tan jovencito, tan adolescente, empezó a militar en esto? Mi padre fue miembro de la CGT de la provincia de Salta, estuvo preso en el 55, es decir, después también en el 66 también estuvo preso, en lo cual, claro, en mi casa había permanentemente reuniones, y más cuando estaba en medio de la clandestinidad. Yo en ese momento no entendía lo que era clandestinidad. Claro. Es decir, se hace asado, para decir estamos en una fiesta, pero no era fiesta, eran reuniones. Claro. A partir de allí, mi padre, también de él tengo también la parte sindical, que en la cual me decía permanentemente que uno lo veía de que él trabajaba. Es decir, trabajaba a la par de los obreros y él se iba a la CGT después de las 5 de la tarde cuando salía a trabajar. Claro. Es decir, ganaba lo que ganaba y le pagaba el empresario, la empresa, no lo que ganaba sobre sueldo ni nada por el estilo. No era un sindicalista rico. Entonces tenía una noción de lo que era un modelo sindical. Bueno, lógicamente después el que me terminó de llenar el modelo sindical y que ha sido nuestro líder histórico fue René Salamanca, secretario de Lemata de Córdoba, detenido secuestrado el 24 de marzo del 76. Allí en el 74 me integro yo a la agrupación 1 de Mayo, en ese tiempo la agrupación clasista en Argentina, bueno, que es la raíz luego de la CCC, ¿no? Exactamente, cual él no me dijo tampoco a qué partido tenía que afiliarme, sino que me dijo, mira, un dirigente sindical puede equivocarse miles de veces como dirigente, lo que no puede hacerse es equivocar en contra de los obreros. Para eso uno tiene que prepararse en la política.
es mentira y es falso aquellos sindicalistas que dicen yo hago sindical, me gusta la vida sindical, hago lo sindical, hago la lucha económica y no hago política. Es falso, es mentiroso, porque si vos no tenés noción de la política, porque esto es todo, es política. Claro. Es decir, a partir de allí, bueno, me incorporé al Partido Comunista Revolucionario en esos años, ¿no? Fueron años, a ver, Juan Carlos, ser comunista con todas las letras en los 70 y era casi medio como sentencia de muerte, ¿no? Por mucho menos uno estaba sentenciado a muerte. Exactamente, porque inclusive nuestro partido ha una lucha antigolpista fenomenal, público conocimiento, inclusive muchos compañeros en la lucha antigolpista lo han fusilado. Justamente el 5 de diciembre vamos a hacer un homenaje a Enrique Ronconi, uno de los que fue fusilado antes del golpe de Estado de marzo del 76. Muchos compañeros han sido detenidos desaparecidos, como René Salamanca. ¿Por la AAA? Por la AAA, exactamente, por la AAA. Es decir, nosotros teníamos una posición antigolpista y también nos involucraban con López Rega en ese momento, claro. Pero hay compañeros que todavía siguen con vida, dirigentes peronistas, que hemos estado juntos, éramos muy pocos para defender un gobierno que entendíamos que había que defender el gobierno porque había sido elegido por el pueblo, no porque coincidíamos claro. Con el gobierno de Isabel. ¿Usted estuvo detenido también? 3 años y medio. Es decir, tengo la suerte de contar lo que estoy contando, es decir, porque creo que lo peor que ha pasado a los compañeros detenidos desaparecidos, por eso también yo me resistí de cobrar indemnización a los presos políticos, porque entiendo de que yo estuve preso por un ideal, porque tengo un ideal, tengo un principio. Es decir, no tuve preso para cobrar luego una indemnización, ¿no? A lo mejor es una equivocación, no es que estoy acusando claro. A los compañeros que han cobrado indemnización. Hoy salió una nueva ley, hay una nueva ley para cobrar también una pensión o una jubilación a aquellos que hemos estado presos. También rechazo, porque digo, ¿cómo puede ser que se habla de una jubilación de 6.000 pesos, mientras un jubilado que trabajó toda su vida gana 3.200 pesos? Es decir, sería igual de lo que yo mismo protesto, claro, vengo protestando hace muchos años. Independientemente de que el Estado lo que hace es reparar justamente lo que el mismo Estado provocó. Lo que sí deberían indemnizar y atender mejor a los familiares de los detenidos desaparecidos, ¿no? Es decir, porque también la política ha hecho que embarrar de distinta manera a los distintos organismos de derechos humanos, que realmente no hay uno solo como a uno le gustaría. Claro. A uno también le gustaría que haya una sola CGT, que es realmente... Ya vamos a entrar en el análisis de la coyuntura, que es muy interesante, pero quería preguntarle si en los años de detención sufrió tormentos, si es una etapa de la vida que usted pudo superar o que ha dejado sus huellas hasta este momento. No, pude superar gracias a mi familia, gracias a mis hijos, porque yo a mis hijos mayores, es decir, en mi primer matrimonio, por supuesto que el temor de esa época, porque a mí me secuestraron, también 6 días secuestrados junto con mi esposa en ese momento, que también la torturaron, por supuesto que ella desapareció con mis 2 hijos, y yo a mis 2 hijos los volví a encontrar después de 24 años. Es decir, porque el más grande, la nena, yo le decía nena, bueno, ella es casada, soy abuelo también de esa nena. Tenía 3 años y el varón tenía 2 años, y yo lo vuelvo a encontrar después de 24 años en una lucha grande que hubo en el conurbano, particularmente en La Matanza, que en un programa de Mauro Viale que salí toda la semana negociando con los gerentes de Francia, con Edenor, me acuerdo, la madre tuvo que reconocer a la hija de que era yo el padre, porque ella también le había dicho a los hijos de que yo era un desaparecido más. Es decir, fue un momento muy especial, ¿no? Qué terrible. Y reencontrarse con los hijos... La nena era casada también, adultos. Pero pidió permiso al marido para vivió 6 meses conmigo para conocer al padre, pues no conocía cómo era el padre, a qué se dedicaba. Bueno, ahora estamos todos juntos, vivimos no juntos, pero a pocas cuadras, claro. A pocas cuadras viven mis hijos también, entonces la madre también como le reconoció a ellos cómo ha sido en ese momento, que era durísimo, ¿no? Hoy los chicos entienden porque son grandes. Claro. A mí me costó mucho reconocer, inclusive en mis propios hijos, yo tengo 7 de 3 matrimonios, es decir, a mí me costó mucho reconocer y de contarle la verdad a ellos, hasta que ellos fueron adolescentes, claro. Y antes de que tiraran a la cárcel de Casero la 1, la que tiraron abajo, de extrema seguridad, esa cárcel la hicieron únicamente para meter los presos políticos allí. Si las llevé a conocer, aquí estuve yo. Filmaron los chicos, es decir, antes que la tiraran, estuve en esta celda, en este pabellón,
La verdad que era una situación muy mal, hasta que vinieron los derechos humanos internacional, que fue en el 77. Bueno, a partir de ahí cambió algo, es decir, a partir la famosa frase de los argentinos somos derechos y humanos. Exactamente, cambió algo. Bueno, ahí también tuve la suerte de que el pabellón me eligiera como delegado, a partir de si que era delegado también del pabellón. Hizo sindicalismo en la cárcel también. Exactamente, exactamente. Por ponerle una cuota de simpatía a un hecho tan horroroso, tan terrible. Juan Carlos, y luego, bueno, usted empezó a construir una militancia muy fuerte, decíamos, en lo que luego evolucionó como la corriente clasista y combativa, que sigue hasta estos días, y le tocó, bueno, compartir camino con algunas figuras también importantes hoy de la militancia, como Luis Delia, ¿no? Sí, yo con él soy amigo de muchos años. Lo que pasa es que no discutimos política porque tenemos una diferencia abismal y nos peleamos mucho. Entonces cuando nos encontramos a tomar un café, cada tanto no discutimos política. Es decir, es aburrido esta parte de la reunión cuando nos encontramos porque no discutimos política, claro, ¿no? Es decir, toda la vida hemos hecho política, hemos hecho lucha social, sindical, bastante aburrido, pero no queremos pelear, ¿no? Es decir, y yo siempre le digo a él, bueno, la diferencia es notable más ahora que antes, porque fíjate, nosotros como organización tenemos necesidad de discutir, acordar con los gobiernos, en el caso, y muchas veces entra a la casa de gobierno. Lo que pasa es que vos te quedaste a vivir allí y yo no. Hay una diferencia muy grande y por eso tratamos de no discutir esas cosas porque nos peleamos. Termina mal. Juan Carlos, usted fue de los sindicalistas, dirigentes sociales, piqueteros que fueron contactados por Kirchner cuando Kirchner quería ser presidente. Estuvo en todo el país, fue una parte importante de la base política de Kirchner, esto de ir hilvanando agrupaciones sociales antes de llegar a la Casa Rosada. ¿Cómo fueron esos primeros años de su relación con Kirchner? Sí, yo quiero aclarar una cosa primero. Siempre, a lo mejor por debilidad nuestra, y no supimos tampoco aclarar, de que siempre la calificación ha sido como dirigente social o gremial. Yo soy un dirigente político desde el primer momento. Es decir, porque lo entendí el sindicalismo y entendí lo social desde la política, no desde otro lado, ¿no? Es decir, a partir de allí, bueno, como tenía una noción y como siempre me trato de esmerarme y aprender más y aprender de los demás y leer. Yo tengo 4º grado de primaria nada más, pero la vida, la política, la que me alimentó y me educó, soy lo que soy gracias también a mi partido político, ¿no? Es decir, a partir de que ingresa Néstor Kirchner, recuerdo, fue en 2003, en mayo, en junio me invita a la Casa Rosada a una reunión. Me invita a mí solo, yo voy con un grupo de compañeros de mi organización a discutir, es decir, todo lo que el proyecto político, el modelo político que tenía Néstor Kirchner, la deuda externa, discutimos todo eso. Es decir, bueno, en primer lugar quiero que te incorpores también al proyecto nuestro. Es decir, me encantaría de que vos te incorpores, es decir, tu sector, pero la representación tuya, que acompañe a mi hermana en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación como viceministro. Dije, no vengo a ocupar cargo, yo lo que quisiera ver de qué manera se van solucionando los graves problemas que tiene gran parte de la población en la Argentina y luego veré si coincido o no con el modelo político, económico, porque primero hay que ver, en el camino, le decía, en el camino hay que ver andar a la gente. Es decir, mucha discusión con el tema de la deuda externa. Él decía siempre, no voy a pagar la deuda con el sufrimiento del pueblo, de la gente. Le decía, bueno, pero entonces, ¿por qué no hace que el Congreso se ponga a trabajar firmemente? Porque hay una resolución de un juez de la Nación, que es el juez Ballesteros, en lo cual dice muy claramente de que gran parte de la deuda externa es ilegítima, ilegítima porque han pedido crédito empresas privadas, monopólicas inclusive, y todos los argentinos tenemos que pagar. ¿Por qué vamos a pagar una cosa ilegal? Paguemos las cosas que tengamos que pagar y en las condiciones que tampoco el pueblo sufra. Bueno, todas esas cosas eran una discusión que se hacía con él, y ahí se dio una política de cooptación también, y la necesidad que había en la organización y otras organizaciones. Nosotros ya habíamos elaborado proyectos de cómo entendíamos nosotros de resolver o ir resolviendo el problema de la desocupación, en lo que he insertado en la pequeña y mediana obra pública, en infraestructura. Es decir, todo ese estudio ya lo habíamos hecho en redes de agua, de cloaca, es decir, sabiendo de que inclusive en ese momento no se podían pagar las redes troncales que deberían ser y el tratamiento del agua potable como deberían ser,
es decir, con técnicos, por supuesto, se ha hecho un trabajo muy fino de cómo extraer. Nosotros tenemos un acuífero en Matanza, por ejemplo, de cómo hacer una prueba piloto. Es decir, allí, bueno, hoy casi el 100% de la Matanza tiene agua potable y estamos también con la red de agua de cloaca. Es decir, a partir de allí, que decir cómo nosotros entendíamos de que había que resolver la producción y de qué manera había que ir al encuentro de un modelo productivo nacional, porque hay empresas clave en la Argentina de que realmente son los que realmente van a potenciar a un país en cómo lo han dejado en el 2001, ¿no? 2002, 2003. Quiero que me cuente, va a quedar pendiente la respuesta, pero quiero que me diga qué medida de Cristina Kirchner hoy cuenta con su respaldo y qué medida cuenta con su total oposición, a favor y en contra. Primera parte completa de la entrevista con Juan Carlos Alderete. Nos queda una segunda parte en la que también incluimos el ojo por ojo. Así que no te lo pierdas, pausa, ya estamos de regreso.